Quiero centrarme en Tesalonicenses, quiero ir a Tesalonicenses capítulo 3. Estamos terminando casi la carta, la segunda carta. Estoy pensando cuál va a ser la próxima serie que vamos a estar estudiando en la Biblia y que vamos a estar después viendo después que terminemos esta serie. Pero hoy voy a estar en el capítulo 3 y vamos a ver solamente 5 versículos. Los versículos del 1 al 5 de Segunda de Tesalonicenses. Este es el mensaje número 14 de la serie que hemos venido trayendo de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y esperamos que también usted haya podido aprender junto a nosotros durante este tiempo acerca de estas hermosas cartas que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Ahora quiero que escuche lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros que en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra. Hoy vamos a estar viendo algunos principios que yo creo que son buenos también tocarlos y que van a ser de nutrición espiritual también para nuestra vida. Si usted lee a partir del versículo 1 del capítulo 3, hay una primera frase como es que ya Pablo está rompiendo la idea que venía de los versículos anteriores para tratar una temática diferente. Y él entra diciendo, por lo demás, hermanos. Es decir, hemos hablado bastante acerca del tema de la seguridad, la esperanza que tenemos en Cristo, en su segunda venida, pero ahora hay muchas otras cosas que necesitamos también hablarles. Por lo demás, hermanos, ahora yo, después de hablarle todas estas cosas, quiero centrarme un poco en lo que también debe ser un evangelio práctico. Porque la venida del Señor la esperamos con expectativa. Amén. ¿Esperamos que Cristo venga? Amén. Pero es una doctrina que tiene que ser practicada desde la perspectiva de la esperanza que tenemos. Es decir, usted no puede practicar la venida de Cristo, sino usted practica su fe para esperar a Cristo. No sé si me explico. Usted tiene que vivir conforme al Evangelio hasta que Cristo venga. Y mientras que este evento no acontece, que es nuestra esperanza redentora, cuando Cristo venga por nosotros y nos redima completamente y después de haber sido salvados, entonces seremos glorificados juntamente con Él, porque ahí culmina exactamente la obra de la salvación con la glorificación nuestra delante del Señor. Mientras vivamos, tenemos que tener una vida práctica y tenemos que saber que vamos a enfrentar diferentes pruebas y situaciones. Y Pablo comienza a escribir, le dice, por lo demás, hermanos míos, orad por nosotros. Y ahí comienza, para que la palabra del Señor siga corriendo y siga llegando a otras personas como también llegó a ustedes cuando yo estuve entre ustedes. Y ahí entonces vamos a ver cómo Pablo resalta la importancia de la oración para que Dios quite todo obstáculo y que la palabra del Señor pueda llegar allí a los lugares más difíciles. Para que la palabra del Señor sea predicada. Usted va al pasaje bíblico y usted se va a encontrar entonces con una serie de enseñanzas que van a partir del punto de la idea que aparece acerca de la oración. Y quiero que me atiendan porque yo creo que este texto lo vamos a ver en la transición para el primer punto. Pero quiero que ustedes vean exactamente algunas ideas interesantes. Piensa en un momento cuando usted ha estado en carretera. Yo quiero que usted se ubique, que usted está en medio del Palmetto, con un tranque terrible en el Palmetto y de pronto siente una ambulancia. Y cuando la ambulancia comienza a pitar, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Apartarse. Usted tiene que tomar la orilla, porque la ambulancia viene y va con alguien dentro o va a buscar a alguien que necesita la ayuda y usted necesita despejar todo para que la ambulancia pase. Nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios tiene el poder suficiente para abrirse paso en medio de cualquier
situación adversa que haya. También el carro de ambulancia tiene el potencial para abrirse paso, pero lo que usa es su pito para que las personas puedan abrirle el paso. De igual manera, aunque la palabra de Dios tiene todo el poder, la oración es la herramienta que Dios nos da a nosotros para poder simplemente mover el brazo de Dios para que Dios obre. Cuando estoy hablando de que la ambulancia tiene esa sirena para que nosotros podamos abrir, también la oración es esa sirena que abre y que pone el brazo de Dios para que actúe en medio de los momentos difíciles. Por eso es que cuando vamos a la Escritura, usted tiene que comprender que la palabra del Señor tiene poder suficiente para abrirse camino. Sin embargo, Dios nos pide que usemos la oración como instrumento para que se abra el camino y Dios pueda obrar en los momentos difíciles. La oración es de suma importancia. Y por eso es que cuando vamos aquí a esta carta podemos leer, aquí como aparece en el párrafo que aparece en la pantalla, podemos leer cómo Pablo instruye y anima a sus hermanos en todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo y la esperanza redentora y la seguridad que tenemos en Cristo. Y ahora, a partir del capítulo 3, versículo 1, se enfoca en la parte práctica de lo que es el Evangelio, enfatizando sobre la importancia de la oración y la fidelidad de Dios. Pablo se enfoca en la fidelidad de Dios. Al observar el pasaje, entonces, podemos ver algunas enseñanzas que se desprenden del texto. Claramente se desprenden enseñanzas del texto y estas enseñanzas son las que queremos estar transmitiendo hoy a cada uno de ustedes para que podamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos en Cristo. La primera enseñanza que se desprende del texto es que debemos orar. Debemos orar. La oración es un elemento importante en la vida de un creyente. Cada cristiano debe orar siempre, siempre, siempre. Si usted va a la primera epístola, de los tesalonicenses, allí el apóstol Pablo enseña a orar sin cesar en el versículo 17 del capítulo 5 de esta carta. Orar sin cesar. Es necesario orar todo el tiempo. Es necesario mantener un estilo de vida de oración. La importancia de mantenerse en constante relación con Dios por medio de la oración nos va a nosotros a fortalecer y nos va a guiar para nosotros poder hacer la obra del Señor. Vuelvo a decir, la palabra de Dios tiene poder suficiente para abrir corazones. La palabra de Dios puede tocar y simplemente destruir todo obstáculo. Pero la oración también es la herramienta que Dios nos da para que Dios sea quien abra, para que la palabra llegue. Y Pablo sabía esto. Pablo sabía que la oración era un instrumento importante. Pablo sabía que necesitaba que lo tuvieran presente en las oraciones de sus hermanos. Por eso es que Dios, por medio de la oración, va a abrir las puertas que se necesitan para que el evangelio siga fluyendo. Por eso debemos orar o estar en constante oración por nuestros hermanos. Así como Pablo pedía oración, también nosotros necesitamos orar los unos por los otros. Pablo decía, por los demás hermanos, orad por nosotros. Si Pablo tenía la seguridad de que Cristo estaba con él, de que tenía todo el fortalecimiento de parte de Cristo, ¿para qué orar? Si Cristo está conmigo. ¿Para qué orar si tengo su palabra? No necesito orar. Esto es como cuando pensamos que en el tema de la elección nuevamente que hablaba la semana pasada, si Cristo va a salvar desde la fundación del mundo a alguna persona, ¿para qué orar por la persona? Si Él lo va a hacer. ¿Para qué orar por una persona si ya ha sido escogida y elegida para salvación? No, porque la oración es el instrumento. Claro que es el instrumento que mueve la mano de Dios, que abre los corazones. También para que la palabra llegue por medio de la obra del Espíritu Santo. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces Pablo sabía que necesitaba que se orara por él. Para que el evangelio llegara a muchas otras personas que lo necesitaban. Para que el poder de la palabra pudiera tocar los corazones. Y él decía para que los obstáculos sean quitados. Como dice aquí, orar, debemos orar también no solamente por nuestros hermanos. Porque
no somos suficientes en la obra. Y Pablo también se veía así. Pablo en ningún momento dice, oren por mí porque me faltan recursos. Él decía, Dios va a suplir. Él decía, oren para que las puertas se abran. Oren por mí en medio de los momentos que estoy pasando. Si usted va a la carta a los Filipenses, quiero invitarle a Filipenses, capítulo 1. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, usted se va a encontrar también un principio muy interesante acerca de la vida del apóstol Pablo que habla acerca de estas situaciones que Pablo tuvo que enfrentar. En el capítulo 1 de Filipenses, Pablo habla del progreso del evangelio y cómo el evangelio seguía adelante y cómo Dios abría las puertas. Y dice la palabra del Señor lo siguiente a partir del versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar sin temor. La palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiende, y otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y Pablo, cuando usted ve todo esto, Pablo dice anteriormente en este mismo capítulo, porque este versículo 2 en adelante habla acerca de cómo se abre las puertas del evangelio para llegar a muchas personas. Pero dice en el versículo 3 del capítulo 1 de esta epístola, doy gracias a Dios, mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, él estaba consciente de la necesidad de sus hermanos allí en Filipo, acerca de la obra de Dios por medio del evangelio. Y por eso rogaba por ellos. Rogaba porque Dios es el único que puede hacer la obra y simplemente persuadir los corazones. Debemos orar, como dice también Tesalonicenses, orar para que Dios simplemente avance con su palabra. Para que la palabra del Señor avance, dice allí el texto, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Oren por mí, decía Pablo. Oren por mí, pero oren también para que la palabra del Señor avance. Y la expresión corra comunica avance sin estorbo. Que avance la palabra sin estorbo. Que las puertas se abran. Que haya claridad para hablar. Que los corazones estén preparados. Y que termine todo con la obra de que esta palabra que es predicada sea glorificada por medio de vidas rendidas. Hermanos, tenemos que orar por eso. No es orar simplemente por el enfermo. No es orar simplemente por el que está pasando por una necesidad o una prueba. No es orar simplemente porque hoy necesito una respuesta del Señor acerca de este asunto. No, tenemos que orar por aquellos que están perdidos. Por aquellos que están pasando su vida sin Cristo. Para que Dios sea quien abra las puertas para que el evangelio llegue a sus corazones y ellos comprendan que Cristo es su Señor y su Salvador. Para que la palabra en sí sea glorificada por medio de la proclamación. Mi hermano, cuando habla este pasaje, todo está apuntando con esta frase, para que la palabra se glorifique, está apuntando directamente al resultado que hace el evangelio en la vida de una persona. Cuando el evangelio llega a nuestra vida, quien se glorifica es Dios. Dios se glorifica. Se glorifica porque nosotros hemos caído rendidos ante su poder. Y nosotros somos salvados para alabanza y gloria de su nombre. Y ahí comienzan los frutos de un cambio. Debemos orar para que seamos librados de hombres perversos. Dice Pablo aquí en el pasaje. Quiero que usted siga con la vista y dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Había mucha oposición al evangelio en los tiempos de Pablo.
Muchas personas no querían escuchar acerca de las buenas nuevas de salvación. Pablo en sus ministerios se encontró con todo tipo de oposición y esto tuvo que enfrentarlo él con fe. Y ahora le pedía a sus hermanos en la iglesia que oraran por él. Hoy también nosotros tenemos personas que intentan hacer daño a la obra del Señor, que intentan frenar la obra del Señor, que intentan callar y silenciar la fe. Pero Dios sigue abriendo puertas y tenemos que orar por estos asuntos. Yo siempre recuerdo momentos en que me han llamado y me dicen, pastor, hoy va a ser discutido en la ciudad de Miami acerca del Día de la Oración. Quieren cambiar el Día de la Oración y quieren poner un mes del orgullo gay. Entonces quieren celebrar el mes del orgullo gay, pero no quieren celebrar un día de la oración. Entonces, las personas que están trabajando en esta área, que están metidos dentro de la política, nos llaman a nosotros y nosotros queremos no mezclarnos con eso. Y se los digo como pastor, literal. A veces cuando alguien me llama, pastor, vaya con un grupo de hermanos porque están silenciando la oración en las escuelas. Y tenemos la oportunidad de ir y expresarnos. Yo le digo, no sé si va a ir. Porque a veces pienso que decirle esto a mis hermanos es como decir, nosotros no nos metemos en política, pastor. Y por eso es que se silencia la voz de los creyentes. Por eso es que no tenemos voz entonces para decir después, ¿por qué se silenció la voz en las escuelas para orar? Porque no hubo creyentes que tuvieran pantalones y mujeres que tuvieran saya para llegar a un lugar y decir, nosotros creemos que nuestros hijos oren en las escuelas. Entonces nos callamos. ¿Y quiénes son los que van a gritar? ¿Quiénes son los que gritan? Los que están pidiendo su mes de orgullo. ¿No se dan cuenta, hermanos? Tenemos que orar por eso. No es una cuestión de política, es una cuestión de principios. Cuando tengamos la oportunidad para hablar, hagámoslo. Todavía recuerdo que estando yo en una de las iglesias donde me convertí, donde pastoreé la primera vez, en San Fernando de Camarones, me invitaron a una logia. La logia masónica. Quizás alguno de ustedes es masón. Yo no soy masón. Y creo fielmente en las Escrituras que no debemos pertenecer a ninguna institución de ese tipo. En otro momento podemos conversar con aquellos que pertenecen a alguna institución de logia o de fraternidad. Pero cuando me invitaron, yo nunca digo no a las invitaciones cuando tengo la oportunidad de predicar el Evangelio. Y siempre que es una oportunidad, yo voy. Y recuerdo que allí yo me paré delante de aquel grupo de hombres, porque es una logia donde participan todos los hombres, y tenían una serie de cosas, aquel lugar donde se reunían. Y tenían una Biblia abierta, pero la Biblia abierta no se lee, no es para practicarla, y una serie de elementos del mismo ritualismo que tienen ellos. Pero ellos creen en el gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo puede ser o Dios o Satanás. No importa en qué tú creas. Lo importante es que tú creas en el gran arquitecto. Ellos le dicen que es su Dios. Pero muchos ahí son santeros, son paleros, son espiritistas, son cristianos. Y todos se unen en una fraternidad. Y yo tuve la oportunidad entonces de, Señor, si tú me abres la puerta para entrar, yo entro. Y lo que no voy a hacer es callarme en la oportunidad. Y así empecé con el pasaje de Hebreos, capítulo 11, cuando dice, el gran arquitecto de los siglos. Ese es nuestro Dios. Y así empecé. El gran arquitecto no es otro que no sea Jesucristo, es el gran arquitecto. Toda fe debe estar fundamentada sobre ese arquitecto que es nuestro fundamento, que es Cristo. No hay ningún otro. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de testificar, de hablar, tenemos que orar para que Dios abra las puertas, pero cuando Dios te abre la puerta, no la desaproveches. Aprovecha cada oportunidad que Dios te da. Por eso debemos orar sin cesar por nuestros hermanos, para que la palabra del Señor avance según el texto, para que seamos librados de hombres perversos que vienen contra la palabra, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que la iglesia siga proclamando su verdad. Mis hermanos, debemos orar para que Dios nos libre de esas personas que vienen a hacerle daño a nuestra vida y a la iglesia. La segunda enseñanza que se desprende del texto es que debemos descansar en la fidelidad de Dios. Descansar en la fidelidad de Dios. Dice el texto,
Y quiero que usted siga con la vista después del versículo 12 dice disculpen, estoy en Timoteo. Versículo 2 dice, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor. Y esta es una segunda enseñanza. Debemos descansar en la fidelidad de Dios cuando hacemos su obra. Tenemos que descansar en Él. No es con nuestras fuerzas. Encontramos esta frase y es una frase consoladora en estos versículos. Pero fiel es el Señor. Fiel es el Señor. ¿Vendrán hombres perversos contra la obra? Perfecto. Fiel es el Señor. ¿Vendrá oposición a la obra? Fiel es el Señor. ¿Querrán cerrar puertas? Fiel es el Señor. ¿Nos tratarán de callar la boca para que no prediquemos el Evangelio? Fiel es el Señor. La fidelidad nuestra, es decir, la obra no descansa en la fidelidad humana ni la del mundo, sino en la fidelidad de Dios. Tenemos que entender este texto para que podamos comprender de que nada podrá obstaculizar la obra del Señor. ¿Vendrá obstáculos? Sí, pero Dios es fiel. Dios es quien abre y cierra puertas. Y ahí es donde tenemos que descansar. La estabilidad de la iglesia y del creyente no depende de la fidelidad de las cosas que digan, de los gobiernos, de personas. No, descansa en la fidelidad de Cristo. Si gobernantes actúan de una forma es porque Cristo está en su trono. ¿Me explico? Si hay bendición para la iglesia en los gobiernos es porque Cristo abre las puertas. Y cuando hay obstrucción también es porque Dios ha permitido que suceda esto para que la iglesia se levante y crezca en medio de la prueba. Yo pienso en mi país, en Cuba. Hermanos, si algo sucede en este país, del cual somos muchos de los que estamos acá, y que quizás ninguno tuvo que lidiar con situaciones adversas para ser silenciado, porque generalmente esto ocurre con pastores, es que tratan por todos los medios de intimidarnos, tratan por todos los medios de silenciarnos y que no hablemos nada en un país como Cuba. En el ministerio pastoral que tuve en mi país, por más de 16 años, vi la mano de Dios obrando, librándome de muchas situaciones. Pero también vi la oposición del gobierno para que yo no hiciera la obra del Señor. Y todavía hay líderes en Cuba que pueden decir de que en Cuba no hay problema con la libertad religiosa. Y lo he escuchado. Lo he escuchado. Y siempre que escucho a alguien decir esto, es simplemente por dos razones. Una, que en realidad no están haciendo nada que el gobierno pueda ver mal y por tanto el gobierno los deja pasar. Una. Y la otra, o estén trabajando para el gobierno. No hay opciones. No hay opciones. Pero si tú quieres hacer la obra con libertad, no te lo permite. Si tú quieres hacer un evento público, vas y pides los permisos, porque es lógico, tú vas a pedir permiso y demás, te van a decir, no. Porque tú no. Sin embargo, otros que quizás ven como que sí hay libertad y demás, y que proliferan esos principios y demás de gobierno y demás, piden el permiso y se lo dan. Y entonces decir, si hay libertad, ¿no ves que yo puedo hacerlo? ¿Yo puedo hacerlo? Caramba, tú puedes decir, ¿por qué yo no? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Hay una diferencia. O tú estás haciendo algo que identificas tu vida con ellos y ellos simplemente te dan la libertad para mostrar una opinión pública internacional. Es así, hermanos. Pero en medio de la prueba, la iglesia en Cuba continúa adelante. La iglesia en Cuba sigue predicando. La iglesia en Cuba sigue haciendo la obra. Así también lo está haciendo en Venezuela, lo está haciendo en Nicaragua, en países donde se trata de obstruir la obra del Señor.
Pero Dios se abre puertas, hermanos. Y por medio de la oración Dios lo hace. Debemos descansar en la fidelidad de Él porque Él es el que hace la obra perfecta. No hay otra manera. Dice la Biblia aquí que nos guarda del mal. Dios nos guarda del mal, pero además nos afirma en medio de las situaciones porque Él es fiel. Nos afirma y nos guarda. Afirmar es que nos fortalece por dentro. Nos da ánimo. Nos da convicciones para enfrentar la oposición que viene. Porque Él es fiel. Y además de esto nos guarda del mal en medio de la oposición. Nos protege del maligno, del tropiezo que destruye la vida del creyente y de su iglesia. De caminos que nos apartan de la verdad. De personas que quieren dañarnos, estorbarnos, obstaculizarnos. Eso hace Dios porque Él es fiel. No eres tú el que te libras. Él es el que te libra de la mano del cazador, dice la Biblia. Él es el que te libra de la mano y de la peste destructora, dice la Biblia. Él es el que te libra de las situaciones adversas, porque Él es el fiel. No hay nadie como Cristo. En el versículo 4, Pablo añade y dice, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, decía Pablo a los tesalonicenses. Él confiaba que el Señor estaba obrando en medio de su pueblo. Debemos siempre descansar en la fidelidad de Dios, hermanos. Él no cambia, siempre permanece fiel. Y hay un tercera y última enseñanza que se desprende del texto. Y esta tercera enseñanza es que debemos pedir que Dios encamine nuestras vidas. Que Dios encamine nuestras vidas. ¿De qué manera? En el versículo 5 nos habla de una necesidad. Y la necesidad es la siguiente. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es una necesidad nuestra. Necesitamos ser encaminados. Pero ¿quién es el que encamina nuestros pasos? ¿Quién dirige nuestros pasos? ¿Quién nos lleva al final a conquistar lo que Él quiere? Nuestro Dios. Muchas derrotas cristianas, mis hermanos, no comienzan en acciones grandes. No comienzan en acciones grandes, sino en un corazón desalineado con Dios. Es decir, que no estás alineado con lo que Dios quiere hacer. Por eso Pablo ora y dice, Señor, encamina mi vida. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Primero, al amor de Dios. Tenemos que ser encaminados hacia el amor de Dios. Que nuestras motivaciones vuelvan a su lugar. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo por amor a Dios. No es por amor a nosotros. Volvemos al texto de Filipenses cuando Pablo escribe y le dice a los filipenses, algunos anuncian el evangelio por amor. ¿Por amor a quién? A Dios. Pero otros por contienda. Por añadir aflicción a mis prisiones. Como para darme un mensaje en este tiempo en que no puedo predicar yo, como queriendo decir, viste que ahora yo sí puedo y tú no. Por eso te está pasando esta situación, pero ahora yo estoy libre para hacerlo. Para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Pablo llega en el versículo 18 y dice de Filipenses capítulo 1, o está bien, o por pretexto o por verdad. Cristo es anunciado y por eso me gozo yo. Porque si lo haces por amor, gloria a Dios. Pero si lo haces por pretexto para añadir aflicción, también lo estás anunciando. Y en eso me gozo yo aún más. Por eso es que debemos descansar en la fidelidad, pero debemos pedir que Dios encamine nuestra vida de tal manera de que practiquemos todas las cosas por amor de Dios. Nuestras motivaciones tienen que volver a su lugar. Servir no por obligación. Estoy obligado a hacer, no. Yo no estoy aquí parado porque estoy obligado a hacerlo. Yo estoy aquí porque Dios me llamó un día y por misericordia Él me salvó. Y como agradecimiento a lo que Él hizo por mí, hoy yo me he dedicado a servir a Dios. Y tu vida también tiene que ser igual. No importa que no seas pastor o un líder. No importa que no estés a tiempo completo en el ministerio. Tu vida tiene que estar dedicada a Dios. Todo lo que hagas tiene que hacerlo para la gloria de Dios, por amor a Dios. No tenemos que servir a Dios por apariencia. Las apariencias, como dice el refrán, engañan. No tenemos que servir a Dios por enojo, como hacían aquellos filipenses, sino porque hemos sido amados y por amor a Él le servimos. Servimos a Dios porque Él nos amó primero. Sacrificamos tiempo para Dios porque Él se sacrificó por nosotros.
Ofrendamos a Dios no porque nos queremos, porque tenemos que hacerlo, no, porque Él se ofrendó por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Tenemos que poner nuestra vida en el altar para ser sacrificada. Pero muchos queremos estar no en el altar, sino en un pedestal para ser visto. Dios llama a su pueblo a un sacrificio. Y un sacrificio vivo, una vida puesta en el altar de Dios, para que Dios sea quien haga con nosotros lo que quiera. Mis hermanos, el problema no siempre es falta de energía para servir a Dios o fuerzas. No siempre es falta de energía o fuerza, sino falta de dirección. Y si no tengo dirección de parte de Dios, entonces no puedo llegar al lugar. Pablo pide que el Señor tome el timón de nuestra vida, que tome el corazón nuestro y que dirija todo lo que somos hacia el amor de Dios y a la constancia de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que la paciencia que es constancia de Cristo, no es una paciencia pasiva, sino la paciencia que nos lleva a la perseverancia, perseverar en medio de la prueba. Así como Cristo fue probado, usted y yo necesitamos perseverar. Dios necesita encaminar nuestra vida en la paciencia, en la perseverancia en medio de la oposición. Allí dice la Biblia y nos enseña el Nuevo Testamento y los Evangelios que Cristo fue hasta la cruz, pero perseveró hasta el final, hasta su muerte redentora por nosotros. Y esta es la paciencia que Pablo también le está transmitiendo a sus hermanos en Tesalónica. Hermanos, sean pacientes. Y la palabra paciencia viene de perseverar. En medio de la prueba, persiste. No te dejes destruir, persiste en Cristo. Porque en medio de la presión, Cristo siempre está con nosotros. Mis hermanos, examina tu motivación a la hora de servir a Cristo. Examina tu motivación a la hora de encaminar tu vida hacia donde vas. ¿Qué te mueve a servir? ¿Qué es lo que mueve tu vida para servir a Dios? ¿Qué es lo que te mueve a dar? Cuando tú ofrendas, ¿qué es lo que te mueve a dar? Porque están pasando el platillo por mi asiento, tengo que dar porque ¿qué? Me va a mirar la persona que estoy al lado. Entonces tengo que dar. Entonces la imposición, eso es lo que te motiva a dar, no des. No des. Yo no sé si otros pastores pueden decir eso desde el púlpito, ¿no? Pero si lo que te motiva para dar es la imposición de que todos los domingos recogemos diezmos y ofrendas, no des. Lo que debe motivarnos es el amor a Cristo. Que Dios encamine, damos a Dios porque Él nos dio primero. Pero si lo que te encamina a ti a dar es porque te están poniendo algo delante y tienes que hacerlo, no des, hermano. Porque Dios no bendice al dador así. Dios bendice al dador alegre. No hay otro principio en la Escritura. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Debemos perseverar. Examina tu vida, tu motivación. ¿Qué mantiene tu vida? ¿O qué es lo que te mueve a servir, a dar, a perseverar? Pídele a Dios que te lleve de vuelta a su amor. Lo hago por amor a Dios. Y usted puede pensar, sí, pero ¿para qué se usa? Aquí dicen, para la obra del Señor. Sí, para que usted tenga aire acondicionado acá y tenga luz. Para que usted tenga todo lo que usted recibe en este lugar. Para poder tener toda la bendición de poder venir a este lugar y adorar. Porque todo se mueve por recursos. Y los recursos son los medios que Dios usa para levantar su obra y echar su obra adelante. Y Él pone en el corazón de sus hijos ese amor para que lo hagan para la obra de Él. Pero si eso no está en tu corazón, no lo hagas. Nadie está forzado a hacerlo, hermanos. Nadie está forzado a hacerlo. Lo hacemos por voluntad, porque Dios me amó y sabemos que es necesario hacerlo. Aquí todo se mueve así. Vaya al médico. Si no tienes seguro, tienes que pagar. Todo se mueve así. Y a veces somos mezquinos con Dios. Porque no. Él es el que te da recursos para que pagues tu seguro médico. Para que pagues tu plato de comida a la mesa. No, ese es mi trabajo. Te dio la salud para que puedas trabajar. Ese es el Dios nuestro. El Dios que sigue siendo fiel. Debemos orar.
Debemos descansar en la fidelidad de Dios y debemos pedir a Dios que encamine nuestras vidas para hacer lo correcto. Y esta es la vida práctica. En lo que llega a Cristo tenemos que practicar nuestra fe. Examina tu motivación, aprende de la constancia de Cristo. Perseverar no es aguantar con fuerza todo lo que venga, sino seguir obedeciendo, mirando a Jesús en medio de la prueba. Voy a seguir obedeciendo, voy a seguir sirviendo. Voy a seguir haciendo la obra de Dios porque Él es el que permanece fiel. Mis hermanos, en estos 5 versículos, y con esto estoy concluyendo, Dios nos da un plan de vida. Y aquí está, un plan de vida. Ora para que la palabra avance, le está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Ora para que la palabra avance. Así como lo es la sirena de una ambulancia. Y disculpen si dije una palabra a principio del sermón que sea malinterpretada en alguno de los países de ustedes. Pero es la sirena de la ambulancia la que abre el camino. Todo el mundo se asusta cuando habla entonces allí y la sirena rompe el sonido. Se apartan para que la ambulancia camine en medio. Así hace también la oración. La oración abre el camino para que la palabra llegue. Ora para que la palabra avance. Ora para ser librado de los que estorban la obra. Para que los que quieren estorbar la obra, Dios los quite de en medio y tú puedas continuar haciendo la obra. Descansa en el Señor fiel que afirma y guarda. El que afirma nuestra vida y guarda nuestra vida es el Señor fiel. No eres tú con tu fidelidad. Es Dios que permanece fiel aun cuando usted es infiel. Eso hace Dios. Persevera en Él. Persevera en obediencia. Pide que Él dirija tu corazón al amor de Dios y a la constancia en Cristo. Pide eso, hermano. Dios va a bendecir tu vida. Imagínate por un momento una lámpara en la mano. La luz no nace de la mano. Viene de la fuente de energía que tenemos en nuestra mano. Pero la mano sí determina hacia dónde apunta la luz. Si la giras, iluminas a otro lugar. Y así es este pasaje. La palabra del Señor tiene poder. Pero oramos para que corra y llegue a donde Dios quiere. Que enfrentamos oposición, allí alumbra la palabra. ¿Para qué? Por medio de esa dirección que es la oración, nosotros podamos hacer la obra. El Señor fiel nos confirma y nos guarda en medio de la oposición cuando dirigimos su luz hacia el lugar correcto. Y al final le pedimos a Él que Él tome nuestra mano para que sea Él quien dirija nuestra mano hacia el lugar. Eso es lo que hace la oración. Señor, toma mi mano. Aquí está tu luz. Dirige mi mano hacia donde tú quieres alumbrar. Dirige mi mano hacia donde tú quieres llegar. Tú eres el que puedes hacer la obra. No soy yo. Eres tú. La gloria siempre es para ti. Encamina mi vida en tu amor. Que Dios les bendiga a todos. Es nuestro deseo. Nos ponemos en pie para así orar. Señor y Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por la oportunidad de poder compartir este tiempo. Gracias por la oportunidad también de poder exponer tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. No nos tomes en cuenta ningún pecado que hayamos cometido, Señor, por alguna expresión, sino que tu palabra haya llegado con poder a los corazones de aquellos que son tus hijos. En tus manos nos ponemos y oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.